abre la sesión. Quedan a disposición de los señores y señoras diputadas las actas de las sesiones primera y segunda. Y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido para esta sesión 2 reemplazos del diputado señor Rentería por el diputado señor Sangüesa, presente acá en la sesión, y el diputado señor Núñez por la diputada Camila Vallejo, todos ellos temporales para la sesión del día de hoy. Igualmente, presidente, un oficio del gerente general de ENAP, mediante el cual responde a lo que se pidió a la comisión, sobre el cambio de imagen corporativa. Informa las razones sobre las que se fundamentó la decisión, la elección de la empresa que llevó a cabo el proceso y los costos asociados al mismo. Detalla también las etapas previas a la implementación del Plan Estratégico de Imagen Corporativa del Grupo de Empresas ENAP. Todos estos antecedentes vienen en un CD que los vamos a enviar a su correo, sobre todo a quien lo solicite. Igualmente, un oficio del gerente general de ENAP, mediante el cual también responde a la comisión respecto al estado de cumplimiento de los compromisos suscritos entre la empresa y los pobladores de Villa El Triángulo y Nueva El Triángulo, región del Biobío. Detalla el oficio de las acciones e hitos registrados desde la firma del convenio que contenía el Plan Hualpén Suma, el 9 de enero de 2015 hasta la fecha. Uno de los ejes de acción de dicho plan lo constituye la relocalización de 289 familias. Indica que el 9 de agosto pasado, las primeras 101 familias obtuvieron sus certificados con los fondos aportados por el Ministerio de Vivienda y el Gobierno regional. A fines del mismo mes, ENAP dio inicio al proceso de licitación de los servicios de gestión inmobiliaria para ayudar a los vecinos en el proceso de búsqueda y selección de vivienda, así como para el traslado, demolición e inhabilitación de las viviendas que sean adquiridas por ENAP de los vecinos. Finalmente, explicita que el día de hoy 183 familias, 95 de Viña El Triángulo y 88 de Nueva El Triángulo, han formalizado su participación en el proceso. Antecedentes enviado por don René Tavilo, donde hace llegar una publicación de prensa para conocimiento de la comisión titulado Tribunal Constitucional acoge reclamo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica contra prohibición de contratar con el Estado, publicado en Pulso, sección Economía, el 24 de marzo del 2018. Los antecedentes dicen relación para que la comisión los conozca respecto de las prácticas antisindicales de las que fue sancionada dichas universidades y en relación a cómo influyen a no poder contratar con empresas del Estado respecto de lo acontecido con ENAP y las personas que acá se han denunciado. Igualmente, correo electrónico del diputado don Leonidas Romero, mediante el cual solicita considerar para audiencia esta comisión a la señora 3 personas, Elena Starinkov, Paula Alejandra Millar, y ambas son ex auditoras que fueron despedidas de ENAP, no indica la fecha de este despido. Por último, presidente, se ha recibido el día de hoy un oficio también de ENAP. Por medio, lo voy a leer el enunciado porque es confidencial, solo el enunciado. Por medio de la presente oficio, la respuesta a lo solicitado el 16 de agosto de 2018, mediante el cual solicita informar a la Comisión Investigadora sobre las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018 con la empresa Metanex, celebrado entre los años 2014 y 2018. Hace presente que los acuerdos referidos, todos los que señala como confidenciales, corresponden a contratos y convenios amparados por cláusulas de confidencialidad que vinculan y afectan no solo a ENAP, sino también a un tercero, Metanex,
cuya difusión puede afectar oportunidades de negocio que no han sido divulgados y que, por tanto, se encuentran amparados materialmente por un deber de reserva en los términos del artículo 43 de la Ley 18.046, que es la Ley de las Sociedades Anónimas. En mérito de lo anterior, solicita que estos antecedentes se mantengan en reserva y que, por lo mismo, si fuera el caso, sean tratados en sesión secreta en los términos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Al respecto, presidente, ENAP es una sociedad anónima cerrada, filial de ENAP, creada el 1 de enero de 2004, con la fusión de la sociedad Petrox y Petróleo con Refinería de Petróleo con. Por lo tanto, hacer una sociedad anónima cerrada efectivamente se rige por los antecedentes que se señalan en el documento. Lo segundo, la Ley sobre Sociedades Anónimas, en el artículo 43, señala que los directores están obligados a guardar reserva respecto a los negocios de la sociedad y de la información social a que tenga acceso en razón de su cargo y que no hayan sido divulgadas oficialmente por la compañía. Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, a la que hacen referencia y solicitan la tratar como en sesión secreta, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, su artículo 9A, señala igualmente que las empresas públicas están obligadas a entregar los antecedentes. Sin embargo, no están obligados a entregarlo cuando, voy a leer nada más que la parte pertinente, se refieren a hechos o antecedentes que tengan el carácter reservado de conformidad precisamente al artículo 10 de la Ley sobre el Mercado de Valores o contengan información sujeta al deber de reserva establecido en el artículo 43 sobre sociedades anónimas, que es lo que yo he leído, presidente. Por lo tanto, lo que corresponde, de acuerdo a la Ley del Congreso Nacional, si la información necesariamente quiere ser conocida por los integrantes, que el ministro de Economía, que es el ministro correspondiente, venga a entregar los antecedentes a la comisión en sesión secreta que debe ser acordada por 9 diputados. Mientras tanto, no puedo dar lectura a ningún documento, presidente. Muy bien. Sobre la cuenta, diputado Romero. Ahí. Presidente, bueno, escuchaba con atención a la secretaria y me da una pena enorme que seguimos con el secretismo. O sea, tiene que venir un ministro a entregar una cuenta secreta. Pero si todo el mundo ya sabe que del 2014 al 2018 desapareció de ENAP más de 5.000 millones de dólares, plata de todos los chilenos. Entonces, basta de secretismo. Yo me gustaría que no permitiéramos, pero no me cabe duda que mayoritariamente vamos a aprobar esta comisión secreta, que el secretismo sigue haciéndole daño al país. Yo espero que no siga ocurriendo, porque los chilenos deben saber qué es lo que está pasando con su empresa, porque quiero recordar algo que es obvio, ENAP es de todos los chilenos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Muy bien. La sesión de hoy tiene como objeto recibir al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, quien ha venido acompañado de la señora subcontralora, señora María Soledad Frint, a quien estamos también en la bienvenida y le ofrecemos nuestras excusas por la demora en el inicio de la sesión. Con el Contralor comentábamos afuera que le podemos echar la culpa al fallo de la Haya, que ha provocado celebraciones muy justificadas por lo demás. Señor Contralor, como usted sabe, esta comisión especial investigadora de las eventuales irregularidades que se pueden haber cometido en ENAP en el periodo 2014-2018 relativas a inversiones y actuaciones comerciales realizadas por esta empresa entre esos años.
y por tanto le vamos a agradecer la entrega de la información que la Contraloría tenga sobre estas materias, otras materias que pueden ser no exactamente referidas a esto, pero que indirectamente puedan tener alguna repercusión en los estados financieros de la empresa. Dicho esto, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión aquí presentes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, como usted muy bien señaló, me acompaña aquí a mi izquierda la señora María Soledad Frint, quien es la subcontralora de la Contraloría General de la República. Básicamente lo que nosotros pretendemos hoy día es poder exponer el informe 541 del año 2017, 541/2017, que fue expedido a comienzos de este año, y que este informe efectivamente recae sobre varias actuaciones que se han realizado por ENAP y que creo que coinciden con el mandato de la comisión y que de hecho en buena parte dan origen a la conformación de esta comisión especial investigadora. Y también para conocimiento de la comisión quisiera señalar que desde el 1 de enero de 2017 en la Contraloría General se produjo un cambio orgánico, es decir, hicimos una modificación a la forma en que estaba organizada la institución. Y en esa modificación, aparte de la creación de la Contraloría Regional Metropolitana, 2 Contralorías Regionales Metropolitanas, se creó lo que se denomina un Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas públicas, por cierto. Y eso dice relación con la importancia estratégica que para la fiscalización tiene el buen uso de los recursos públicos en las empresas públicas. Entonces, como probablemente los honorables diputados y diputadas sabrán, la Contraloría ha estado en la fiscalización, por ejemplo, de otras empresas públicas como Codelco o la propia ENAP y Metro y así sucesivamente, o algunas empresas portuarias, y esto da cuenta de la creación de esta nueva unidad dentro de la Contraloría. Por lo tanto, va a ser mucho más habitual que hayan y se expidan nuevos informes a partir de este cambio orgánico, como digo, respecto de las empresas públicas, que son las empresas del Estado. Ahora bien, dado que se trata de un informe que es el 541-2017, yo quisiera hacer presente aquí a la Comisión una cuestión previa y que dice relación con mi desempeño profesional antes de que yo fuese designado como Contralor General, que ocurrió el 17 de diciembre del año 2015. Como será de su conocimiento, señor presidente, por su intermedio, cuando una persona ha realizado prestaciones de servicio a una entidad, en este caso a una entidad pública, está sujeto a un deber de abstención que abarca un periodo de 2 años. En mi caso, yo había realizado prestaciones de servicio a la filial, que es ERSA, ENAP Refinería Sociedad Anónima, que en estricto rigor es una persona distinta de ENAP, empresa pública creada por ley, pero parte sí del holding de la empresa. Entonces, durante este periodo y hasta hoy día, en realidad, yo me he abstenido de realizar cualquier gestión o de intervenir en cualquier procedimiento, incluyendo la auditoría, por cierto, respecto de cualquier empresa que esté incluida en el holding ENAP Refinerías o ENAP, que es la empresa pública. Por lo tanto, respecto del informe 541 que vamos a presentar hoy día, yo lo conozco como lo conocería cualquier ciudadano, porque en el fondo es un informe que hoy día es público, está publicado incluso en nuestro sitio de Internet, no es un informe reservado. Y por lo mismo quisiera pedir la autorización para que la exposición respecto del informe y para mantener este deber de abstención, que en realidad ya se extinguió, pero yo no tuve participación respecto de este informe, quisiera que la subcontralora pudiera, si usted lo estima conveniente, pudiera ella referirse al informe y a las observaciones que dicen relación con lo mismo. Muy bien, señor Contralor. Me imagino que hay acuerdo de la comisión. Así se acuerda. Por favor, señora subcontralora, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la comisión. Previo a referirnos al informe el cual ha señalado el Contralor, nos gustaría dar algunas ideas respecto de ENAP, su naturaleza jurídica, su marco normativo y otros aspectos que nos parecen relevantes de mencionar. En cuanto a la primera lámina que tenemos en pantalla, que dice relación con su naturaleza jurídica y marco normativo, podemos recordar que ENAP fue creada por la Ley 19.618 y su texto actual
está contenido en el decreto con fuerza de ley número 1 del año 86, el que incorpora una de sus últimas modificaciones más importantes, que es la Ley de Gobiernos Corporativos, la 21.050. Sus estatutos vigentes están aprobados por un decreto supremo 1208 del año 1950, pero por mandato de la Ley de Gobiernos Corporativos, estos estatutos debían actualizarse y hoy el decreto aprobatorio de los mismos se encuentra en trámite de toma de razón en la Contraloría General. De lo dicho, podemos señalar que ENAP es una empresa pública. De acuerdo a la ley, es una empresa comercial con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el presidente por intermedio del Ministerio de Energía. Tal como lo señala la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, compone la Administración del Estado, por cuanto este mismo texto indica que la Administración, entre otros órganos, está compuesto por las empresas públicas creadas por ley para el cumplimiento de la función administrativa, como ocurre con ENAP. Como integrante de la Administración, le son aplicables normas de esa ley y de otros cuerpos normativos, además de su ley orgánica y de sus estatutos. Específicamente, respecto de la Ley de Bases Generales, a la cual me acabo de referir, a esta empresa le es aplicable el título primero y el título tercero. El título primero, que dice relación con principios generales, normas de carácter general, y el título tercero referente a normas de probidad administrativa. Creo que es conveniente que recordemos algunos de estos principios. Así, por ejemplo, de acuerdo con esta normativa, esta empresa está regida por el principio de juridicidad. Esto es, en todas sus actuaciones debe ajustarse a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y sus autoridades y demás integrantes no tienen más atribuciones que las que expresamente le señale el ordenamiento jurídico. En cuanto a los recursos públicos, la corporación debe velar por la eficiente e idónea administración de los recursos, dando cumplimiento a los principios de eficacia y de eficiencia. En cuanto a las normas de probidad administrativa, por cierto, está regida por este principio y específicamente podemos destacar que en el ejercicio de la función pública sus autoridades deben hacer primar o deben promover el interés general por sobre el particular, lo que implica, entre otros aspectos, el empleo de medios idóneos de diagnóstico, de decisión y de control para concretar una gestión eficiente, armónica con los principios ya mencionados de eficiencia y eficacia. Por otra parte, le rige el principio de transparencia. Sus actuaciones deben permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, de los contenidos y de la fundamentación de las decisiones que se adopten. Asimismo, está regido por otros principios, dentro de los cuales sus decisiones deben ser, aún las discrecionales, deben ser fundadas. Luego, también le es aplicable las normas sobre derechos, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones de la Ley 18.046, entre otras normas referidas a este cuerpo normativo. Otro texto normativo que debemos mencionar es la Ley de Compras, la Ley 19.886, específicamente su artículo 4º, inciso 6º, que señala que, entre otros órganos, las empresas públicas no pueden celebrar contratos de provisión de bienes y de prestación de servicios con sus directores o con personas relacionadas con ellos por razones de parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Luego, este mismo precepto nos señala que cuando concurran situaciones excepcionales, se pueden celebrar estos contratos por medio de un acto fundado y del cual se debe dar cuenta a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En cuanto a su sistema financiero y presupuestario, ENAP no se rige por el Decreto Ley 1263, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, pero sí le son aplicables dos de sus disposiciones, los artículos 29 y 44. El artículo 29 establece que el ministro de Hacienda puede determinar que se integren a rentas generales de la Nación las utilidades patrimoniales obtenidas por la empresa en el ejercicio correspondiente.
Y también, mediante un decreto de este mismo ministerio, se puede establecer que se integren utilidades parciales en un respectivo ejercicio presupuestario. Y el artículo 44 señala que todas sus actuaciones que comprometan de alguna manera el crédito público deben contar con autorización previa del Ministerio de Hacienda. En cuanto al decreto ley 10.056, nos señala que para invertir en el mercado de capitales, la corporación requiere autorización previa del Ministerio de Hacienda. Y finalmente, dentro de este sistema presupuestario, cabe mencionar el artículo 11 de la ley 18.196, que obliga a las empresas públicas a publicar sus balances generales y sus estados financieros en la forma y con la periodicidad que establece la ley 10.046 respecto de las sociedades anónimas abiertas. Y su presupuesto no está contenido en la ley de presupuesto, sino que tiene una forma especial de aprobación, que es por un decreto supremo exento de toma de razón, dictado por los ministros de Hacienda, de Economía y de Energía, y debe ser aprobado al 31 de diciembre de cada año. Eso en cuanto a su naturaleza jurídica y marco normativo. Respecto a su sistema de fiscalización, este fue precisado por la nueva Ley de Gobierno Corporativo y hoy ENAP es fiscalizado por la Cámara de Diputados, por la Contraloría General y por la Comisión para el Mercado de Valores. En cuanto a la relación con sus trabajadores, estos se rigen íntegramente por el Código del Trabajo. Y finalmente, muy brevemente, en cuanto a su dirección superior y administración, está compuesto básicamente por un directorio, hoy integrado por 7 miembros, y por un gerente general que ejecuta los acuerdos del directorio y representa a ENAP judicial y extrajudicialmente. Precisado lo ya dicho, veamos ahora cuál es la situación financiera de la empresa entre los años 2013 y el primer semestre de la presente anualidad. Este gráfico nos muestra cuáles son las utilidades expresadas en miles de dólares de los Estados Unidos respecto de estos años, y esta información fue tomada del estado financiero auditado informado por ENAP a la Contraloría General. Podemos observar en el gráfico que el año 2014 hubo un incremento de sus utilidades y que los 3 siguientes años estas utilidades han ido disminuyendo progresivamente, pero notamos un leve repunte el primer semestre de este ejercicio. En cuanto al nivel de endeudamiento de la empresa, la siguiente lámina nos muestra el porcentaje que representa su endeudamiento en relación a su patrimonio total, y de él podemos señalar que tiene un nivel de endeudamiento constante en el tiempo. En cuanto a las transferencias que efectúa ENAP hacia el Estado y las que recibe desde el Estado, esta lámina nos muestra las barras azul y gris, nos muestra las transferencias hacia el Estado, desde ENAP hacia el Estado. La barra de la izquierda, la azul, incluye todas las transferencias, pero la que se contiene al lado derecho en color gris es lo que representa el pago de impuesto al combustible. Entonces, de esas utilidades podemos descontar con la barra de la izquierda el pago de impuesto al combustible. En cambio, la barra de más abajo nos demuestra los recursos que ENAP recibe desde el Estado y que están representados por transferencias que recibe desde el fisco, específicamente del Tesoro Público. Finalmente, en esta lámina, señalar que en esta anualidad, en enero de este año, ENAP recibió una capitalización por 400 millones de pesos, 400 millones de dólares, cumpliendo con el mandato que establece la Ley de Gobierno Corporativo, que así lo estableció. Este decreto es el 1639, que fue tomado razón en enero de este año por la Contraloría General. En cuanto a las auditorías, a continuación tenemos un gráfico de los informes de auditoría que ha efectuado la Contraloría en los últimos años. En el año 2017 tenemos 3 auditorías donde se incluye la 541, a la cual nos vamos a referir a continuación. En el año 2016 hay una auditoría, en el año 2015 otra,
Y también, en la lámina siguiente, vemos las investigaciones especiales, que a diferencia de las anteriores, que son programadas dentro del plan de auditoría anual, son investigaciones que tienen su origen en materias más específicas y que son productos de denuncias o de oficio por la Contraloría. Y ahí tenemos 2 auditorías el año 2017 y una el año 2016. Bien, pasemos a ver a continuación el informe de auditoría 541 del año 2017 respecto de la Empresa Nacional del Petróleo. El objetivo de esta auditoría fueron 3. En primer lugar, verificar si ENAP, respecto de su plan de inversiones, se ajustó a los recursos aprobados por el Decreto Exento 583 del año 2016 del Ministerio de Hacienda. Este decreto exento aprueba el plan de inversiones de ENAP, ya que de acuerdo con la ley requieren identificación específica por medio de decreto los planes de inversión de la corporación. El segundo objetivo fue el examen de la enajenación de los inmuebles que conforman su edificio corporativo, que conformaban su edificio corporativo donde funcionaba la casa matriz de ENAP y el arrendamiento de sus nuevas sedes. Y finalmente tuvo por objeto examinar el proceso de control aplicado por ENAP Casa Matriz en el pago de remuneraciones de sus trabajadores. El universo de estos 3 objetivos es el que tenemos en pantalla. Respecto de las inversiones, el plan de inversiones, el decreto ya mencionado aprobó esa cifra, 480.847 millones de dólares, y que corresponden a un total de 41 proyectos. En cuanto a la venta del edificio corporativo, este ascendió a la suma de 463.521 unidades de fomento y fracción, y lo que significa el arriendo de las nuevas instalaciones por un plazo de 15 años asciende a 675.334 unidades de fomentos y fracción. Finalmente, en cuanto al control aplicado por ENAP a las remuneraciones, en los roles trabajadores y ejecutivos, en los meses de abril y octubre de 2016, este asciende a 1.583 millones de pesos y fracción. De este universo se tomó la siguiente muestra. Respecto de los 2 últimos objetivos, obedece a los montos que ya señalamos, que son lo que significó la venta y el arriendo de los inmuebles, y respecto del control de las remuneraciones también se tomó el universo total ya señalado, es decir, las remuneraciones de abril y octubre de 2016. Pero respecto de los proyectos de inversión, de los 41 proyectos a los que nos referimos, se consideraron 4, que son los que están en pantalla: la construcción de la planta cogeneradora de gas natural Aconcagua, la explotación de gas bloque Arenal Magallanes, la explotación CEOP bloque Coirón y la explotación del proyecto terciario Dorado Riquelme. Esa es la muestra que se tomó para esta auditoría. ¿Cuáles son sus principales observaciones? Las principales observaciones que arrojó esta auditoría son las siguientes. En primer lugar, en cuanto a conflicto de intereses, la directora de ENAP, quien a la fecha era la directora de ENAP, no declaró el eventual conflicto de intereses que tenía con la empresa Dueck S.A., con la cual se suscribieron entre 2015 y junio de 2017 contratos por un monto aproximado de 131 millones de pesos. Y, por otra parte, la empresa Dueck S.A. indicó en el formulario declaración jurada sobre no concurrencia de inhabilidades con el grupo ENAP que no tenía personas afectadas por inhabilidades de las contempladas en el registro de proveedores de bienes y servicios. Ello no resultó efectivo por cuanto 2 de 3 de sus socios eran hijos de la exdirectora. De estas observaciones podemos comentar, en primer lugar, que respecto de la primera observación, es decir, que la directora no declaró el eventual conflicto de intereses, nosotros estimamos que aquí falló el control interno al interior de ENAP. La Contraloría es un tercer nivel de control y es control externo, por cuanto antes encontramos el control de la propia ENAP
tanto el de sus superiores, el control jerárquico, y el de las unidades internas de control. Esto debió haber sido detectado por la propia corporación y no lo fue. A mayor fortaleza del control interno es menor o menos fuerte o férreo el control externo. Y por otra parte, en cuanto a la segunda observación, no se respetó, se vulneró el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, al cual ya nos referimos, y que impide, como ya dijimos, a las empresas públicas a contratar con parientes de los ya referidos. Estos antecedentes, luego de la auditoría, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por un eventual delito de negociación incompatible y hoy se encuentran en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en estado de desformalizado. Y por otra parte, la empresa Dueck S.A. fue suspendida del registro de proveedores de ENAP por un plazo de 5 años. Una segunda observación dice relación con la venta del edificio corporativo y la suscripción del contrato de arrendamiento para las nuevas dependencias. Las principales observaciones son las siguientes. En primer lugar, no hubo acuerdo del directorio que aprobara la decisión de compra del inmueble. Ello porque el inmueble que se vendió, previo a su venta, estaba sujeto a un contrato de leasing, es decir, de arrendamiento con opción de compra al Banco Santander. Por lo tanto, antes de venderlo requería ser comprado. Sus estatutos exigen que la compra, la venta y los gravámenes a los inmuebles deben contar con acuerdo del directorio, específicamente con el acuerdo de 4 de sus miembros, y en este caso no se cumplió. En segundo lugar, el informe de auditoría detectó una falta de respaldo. Perdón, sí. Preguntas puntuales podemos hacerlas durante el transcurso de la... ¿No se cumplió porque no se llevó al directorio o se llevó y no se aprobó? No se llevó al directorio. Ya. La empresa lo que aclaró en el informe de auditoría es que, como se otorgó la autorización, esa sí se otorgó para la venta, se suponía que comprendía también la autorización para la compra, porque nadie puede vender aquello de lo que no es dueño. Entonces, esa fue la interpretación que ellos dieron. Por lo tanto, podemos entender, o es razonable en este sentido lo que se señala. Pero en los hechos, si nos apegamos estrictamente a los estatutos, estos debieron contar con autorización para la compra. Una segunda observación dice relación con falta de respaldos que acrediten los motivos invocados para la venta. Estos obedecieron a distintos motivos, entre ellos una escasa superficie de metros para el funcionamiento, ineficiencia en el sistema de climatización y de ventilación, deficiencias en los ascensores, deficiencias de iluminación, accesos vehiculares congestionados, entre otros aspectos. Pero esto no fue suficientemente respaldado. En cuanto a esta segunda observación, podemos señalar, como lo expresamos al inicio, que las facultades que ejercen los órganos administrativos y entre ellos las empresas públicas deben ser fundadas y aún el ejercicio de facultades discrecionales exige contar con los medios idóneos para que las autoridades puedan resolver adecuadamente y estas deben ser fundadas. El directorio también, para poder decidir y adoptar un acuerdo, debe contar con toda la información completa y suficientemente fundamentada. Aquí lo que no se logró acreditar fue fundadamente las razones que ameritaban la venta. Y en relación con esta observación se verificó lo siguiente. Se verificó que las dimensiones de las nuevas dependencias son inferiores a las de las antiguas dependencias en 1.493 metros cuadrados. Las antiguas dependencias
tenían las nuevas dependencias, excluido el casino, tenían 5.400 metros cuadrados y las anteriores 6.543 metros cuadrados. Por otra parte, cuentan estas nuevas dependencias con un 35% menos de estacionamientos, con 64 estacionamientos menos. Antes tenían 184 estacionamientos y las nuevas dependencias cuentan con 120 estacionamientos. Y por otra parte, la corporación debió incurrir en gastos para la habilitación de las nuevas oficinas de un monto ascendente a 3.907 millones de pesos. Nosotros comparábamos que la sede actual de Coquimbo, que espera construir la Contraloría General, su sede regional en Coquimbo, respecto al cual tenemos un terreno, pero aún no tenemos el financiamiento para construir, importaría construir la sede 4.400 millones de pesos. Aquí se requirieron para habilitar las nuevas dependencias 3.907 millones de pesos. Una tercera observación dice relación con el plan de inversiones del año. Diputado Sánchez. Gracias, presidente. Lo que pasa es que al establecerse en el fondo que no fue consultado el directorio, o sea, no fue aprobada la venta por parte del directorio, ¿esa venta es legal finalmente? Porque tiene atribuciones, en el fondo, el gerente para concretar un negocio de esa envergadura sin la aprobación específica del directorio. Lo que ocurre es que se requiere acuerdo del directorio para adquirir inmuebles, enajenar inmuebles y gravar inmuebles. Y con lo que no se contó fue con la aprobación para adquirir el inmueble, del cual la corporación no era dueña, tenía un contrato de arriendo con un leasing, tenía una opción de compra, pero no era dueña. Pero sí la corporación autorizó la enajenación de ese inmueble. O sea, ¿el directorio lo aprobó? El directorio aprobó la enajenación, no la adquisición del mismo. En cuanto al plan de inversiones del año 2016, hay una tercera observación en que respecto de dos proyectos, recordemos que el universo que entró dentro de la auditoría son 4 proyectos, 2 proyectos, Bloque Arenal y Cogeneradora Aconcagua, en que en sus registros contables se establecen montos que son inferiores a los que se señalan en los documentos de respaldo, específicamente en las facturas. La corporación dio algunas explicaciones que esto se referían, entre otros aspectos, a quien la primera de los primeros proyectos, Arenal, la factura comprendía gastos que no solo estaban relacionados con este proyecto y que, por lo tanto, se había registrado únicamente en estos registros contables el correspondiente al proyecto. Y respecto de el segundo proyecto, Cogeneradora Aconcagua, señaló que el menor monto registrado en los registros contables obedecía a descuentos contractuales y de deudas previsionales. Sin embargo, de los documentos aportados a Contraloría, esto no pudo ser constatado y, por lo tanto, se mantuvo la observación y se formuló en este informe final. Contraloría ha pedido más antecedentes para poder determinar la efectividad de lo señalado, pero esto va a ser materia del informe de seguimiento. Y finalmente, respecto del tercer objetivo de esta auditoría, que es el sistema de control aplicado por ENAP en el pago de las remuneraciones de los trabajadores casa matriz, se tomó un universo de las remuneraciones, como señalábamos anteriormente, abril y octubre de 2016, y se constató respecto de 145 trabajadores que no era posible comprobar el cumplimiento de su jornada laboral, por cuanto los medios de control establecidos por ENAP no permitían ello. ENAP, eso sí, esta observación la superó en cuanto al medio de control que permita controlar adecuadamente la jornada de trabajo, pues nos informó durante la confección de este informe que había implementado un nuevo sistema biométrico de control horario consistente en la huella digital. Sin embargo, la observación se mantuvo por cuanto respecto de estos trabajadores no fue posible, con el sistema anterior, acreditar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, señora Contralora.
Señor Contralor, no sé si usted quiere agregar algo. Mantenerla. Entonces vamos a abrir una primera ronda de preguntas. Podríamos registrar a 13 personas que vayan a hacer consultas para que tengan la oportunidad de responder. El diputado Romero tiene la palabra. Yo en realidad tengo varias preguntas que hacer y no sé si me la va a responder el señor Bermúdez o la señora María Soledad. Señor Contralor, ¿qué pasó con la denuncia hecha hace algún tiempo por el diputado don Hugo Gutiérrez? Me gustaría saber, y también por don René Tavilo. Quiero contarle al señor Contralor y a la subcontralora, yo soy de la región del Biobío y cuando era candidato, el 6 de noviembre del año 2007, hice una denuncia a la Contraloría, Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía, pero particularmente a la Contraloría. Y de verdad es que todavía no he tenido respuesta. Entonces tengo aquí 6 preguntas que la quiero hacer. Presidente, por su intermedio hago las 6 o una a una para que la vayan respondiendo. ¿Cuál es la modalidad que usted me sugiere? ¿Cuántas consultas? 6. Ya, haga las 6, pues. Perfecto. Ahí, uno de los temas que ha sido... pero antes de hacer las preguntas, yo les quiero agradecer a usted, Contralor, y a usted, señora subcontralora, porque vienen a ratificar un secreto a voces. Aquí hemos tenido algunos personajes, el actual directorio, donde vienen a justificarlo todo. O sea, que desaparezcan, y yo me hago responsable de lo que digo, como lo están grabando, que se roben 5.000 millones de pesos de todos los chilenos, lo justifican todo. No, es que parece que, no, es que... Puras explicaciones vagas, puro cantinfleo, pero nadie se hace responsable de estos 5.000 millones. Por eso, señor Contralor y señora Contralora, yo le agradezco la franqueza y los antecedentes que nos entregaron, porque eran necesarios. Porque todavía hay algunos incrédulos, piensan que aquí hay una persecución por alguien. Yo no estoy persiguiendo a nadie. Lo que quiero es que los chilenos sepan qué ocurre con sus recursos. Dicho eso, uno de los temas que ha sido recurrente en esta comisión es el tema de cambio del edificio por parte de ENAP. En su informe, la página 20, ustedes señalan que el gasto que implica el pago de la renta de arrendamiento correspondiente al nuevo contrato por los 15 años es superior al 46% de los recursos obtenidos por ENAP. Por lo tanto, 1. ¿Considera usted que este contrato se enmarca dentro de los principios de administrativo de probidad, transparencia, austeridad y buen manejo de los recursos públicos? 2. Durante el tiempo que usted lleva, señor Contralor, ¿le ha tocado observar negocio tan rentable como este para los chilenos y para el Estado? 3. De acuerdo a lo señalado en su informe, usted señala que hubo falta de acuerdo en el directorio para llevar adelante el negocio, generándose un incumplimiento del artículo 21, letra B, de la ley de ENAP. ¿Cuáles son las sanciones que Contraloría puede imponer en contra de del gerente o director de ENAP que tomaron esta nefasta decisión en evidente ilegalidad? Algunos de ellos, gerentes como Gabriel Méndez, que aún sigue en la empresa, o el dirigente sindical Jorge Fierro, en esta época director de la empresa, ¿es susceptible llevar adelante sumarios en contra de los actuales ejecutivos y o directores que concurrieron a esa falta? 4. Usted señaló en su informe que ENAP gastó solo en habilitar, bueno, recién lo ratifican, oficina cercana a los 6 millones de dólares que lleva la planta, que llevada a plata chilena son cerca de 4.000 millones de pesos. ¿Usted nos puede señalar si estos gastos están de acuerdo con el principio de probidad y buen uso de los recursos públicos? ¿Cómo 4.000 millones de pesos con esta solución habitacional podríamos darle? ¿Cuántas soluciones habitacionales podríamos darle a los chilenos? Relacionado con este mismo asunto, usted en su informe pidió que ENAP hiciera llegar, página 28, párrafo final, los documentos de respaldo que especifiquen el concepto de habilitación de estándar del presupuesto y se hicieron llegar a la Contraloría las alternativas de presupuesto recibido para el alojamiento de la oficina. Quinto y penúltimo, en el punto 2 de su informe, página 29, plan de inversión del 2016,
usted describió diferencias contables en los proyectos Arenal y cogeneradora Aconcagua entre los montos registrados en el SAP y en el registro de respaldo entregado de ambos proyectos. La Contraloría pidió a ENAP aclarar esas diferencias contables que son casi $1 millón. La pregunta es, ¿hizo llegar ENAP los antecedentes necesarios para desvirtuar este asunto? Y por último, ENAP, solo los proyectos de cambio de oficina en Santiago y el cambio de logo corporativo gastó más de $11 millones durante la gestión de don Marcelo Tocman, sabiendo que ENAP es una empresa que debe más de $4.000 millones. Estos onerosos negocios se condicen con la deuda que esta empresa tiene con su opinión. ¿Y cuál es su opinión y cuál habría sido necesario para el buen funcionamiento de la empresa? La pregunta, y por último termino, ¿se condicen estos los principios de austeridad, probidad y transparencia con la función pública, señor Contralor o señora Subcontralora? Eso es por su intermedio, señor presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Sandón tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La primera pregunta, antes de todo agradecer muchísimo, la verdad que es muy impresionante escuchar de boca de ustedes, digamos, este informe cuando hemos tenido sentado aquí a la gente de ENAP y la verdad que es la misma historia contada desde otra perspectiva. Entonces, básicamente mi pregunta va a eso, porque hace 1 o 2 sesiones atrás nos contaron el porqué de los cambios, por qué era importante cambiarse el lugar. Era otra historia la que nos cuentan. ¿Qué tan vinculante es un informe de esto? ¿Qué tanto le afecta a la empresa cuando hoy día nos vienen a contar el cuento desde su vereda? Las mismas personas que estuvieron involucrados en estas decisiones, pareciera que el informe de Contraloría no tiene mayor efecto, dado que a estas mismas preguntas se nos ha respondido en forma bastante suelta y con total naturalidad de la justificación, de la importancia, de los problemas que había con el edificio. Bueno, para todo existió una respuesta que si yo no lo escucho a usted, hubiera dicho, bueno, la verdad que tenían toda la razón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan vinculante, qué tan importante es esto? Porque definitivamente este documento es casi esta comisión investigadora. Pero curiosamente vienen acá y nos cuentan con toda soltura que todo está bien, está todo en parámetros, está todo en norma. Entonces esa es mi pregunta. ¿Qué tanta vinculación o no sé, influencia tiene hoy en día este documento, que me parece que no puede ser más claro, de los mismos temas que llevamos 3 o 4 sesiones conversando? Muchas gracias. Gracias, diputado Sandón. Diputado Félix González. Gracias, presidente. Agradecer a los invitados su presentación. Dentro de la presentación, en principales observaciones, punto 1, conflicto de intereses. Aquí aparecen 2 párrafos. Primero, de sus palabras, surge la obligación de la exdirectora de ENAP de declarar un conflicto de interés. Y, por supuesto, la declaración jurada de la misma empresa, que ahí claramente hay coincidencia con lo que expuso el actual directorio en la sesión anterior. Pero ellos planteaban que la exdirectora no tenía la obligación de haber declarado esto. Ahí había una diferencia. Entonces quisiera que usted nos reafirmara que sí, esta exdirectora tenía la obligación de manifestar este conflicto de interés. Ahí me surgió la duda, digamos, me imagino que la Contraloría conoce mejor este tema que quienes vinieron a defenderse también en las sesiones anteriores. Junto con eso, quisiera que me aclararan, entiendo que ustedes no han visto todos los aspectos que nosotros sí hemos visto acá, por razones de los procesos anteriores. Es normal que nosotros veamos otros entrevistados y puedan surgir otras cosas. Entonces quisiera saber si han revisado el contrato por el cambio de la imagen corporativa, que no lo veo acá, si ha existido eso,
para confirmar o descartar irregularidades y el contrato de helicópteros para Magallanes. Si esas dos irregularidades que estamos investigando han pasado también por la Contraloría. Gracias, presidente. A ver, uno de los argumentos que dieron para vender el edificio corporativo era el hacinamiento por lo pequeño, estrecho que era el edificio que ellos tenían, tanto para la persona como el poco espacio para estacionar los vehículos. Y nos damos cuenta que eso es una mentira. Señor Contralor, ¿cuánto tiempo tiene responsabilidad don Marcelo Touma administrativa? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Existe la posibilidad de que responda legalmente ante estos hechos, que para mi personal punto de vista constituyen delito? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a dar la palabra para responder a esta primera ronda de consulta y después vamos. Señor Contralor. Sí, señor presidente, dado que hay algunas preguntas que son generales respecto de la actuación de la Contraloría y de cosas que ya estamos haciendo y por lo tanto respecto de las que yo no tengo mayor causal de abstención, me gustaría también poder responderlas directamente para ser más específico y luego obviamente respecto del informe mismo y todo lo que dice en relación con la auditoría, darle la palabra a la subcontralora, si le parece. Gracias, señor presidente. Mire, lo primero que yo quiero hacer presente acá a la comisión como Contralor es cuál es el rol de la Contraloría en todo esto. Y creo que con eso voy a responder una parte de las preguntas que se hicieron por los diputados por su intermedio, presidente. La Contraloría tiene un rol de fiscalización, obviamente, y de cumplimiento de la legalidad, de velar por el cumplimiento de la legalidad en el Ejecutivo. Y la ley de donde emana, obviamente, es de acá, del Congreso Nacional. Por eso, en todas partes del mundo, las Contralorías, en el mundo desarrollado, quiero decir, las Contralorías se ven como un órgano auxiliar de la función del Congreso. Ese es el rol que cumple la Contraloría. Entonces, nuestro rol, y por eso yo no tengo ningún problema en venir las veces que sea necesaria, obviamente acordando un poco la agenda, en venir a esta comisión o a las que sean, de hecho, casi todas las semanas me toca asistir al Congreso, por lo mismo, porque nosotros, por lo menos en esta gestión, hemos tratado de darle un énfasis a la colaboración que tenemos que darle a este tipo de comisiones en el Congreso, porque entendemos que acá hay muchas cosas que se van a discutir y decisiones que se van a tomar de tipo legislativo o de tipo político que, con los antecedentes objetivos que trata de poner en conocimiento de la Contraloría, pueden producir una mayor eficacia. Dicho eso, hay que decir que la Contraloría no tiene dos cosas. Primero, no tiene potestad sancionadora. La Contraloría ella no puede sancionar directamente a nadie, salvo el caso del mal uso del vehículo fiscal. Ya que es podríamos decir, una situación de casi relicto legislativo que quedó vigente y que en realidad el único caso donde la Contraloría directamente, o casi el único caso donde puede ella directamente sancionar es cuando una autoridad utiliza mal los vehículos fiscales o los vehículos que tiene asignados. Entonces, en realidad, claro, puede ser muy mediático un caso de mal uso de vehículo fiscal, pero en realidad, desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, como lo que estamos viendo acá, no tiene ninguna comparación ni ninguna proporción. Eso es una norma que es cuando en Chile había muy pocos vehículos y tener un vehículo era realmente un lujo. Hoy día eso evidentemente que no es así. Y en segundo lugar, lo que no tiene la Contraloría es autonomía presupuestaria. Es decir, nosotros no podemos definir cuál es nuestro presupuesto, como ocurre en otras partes del mundo, ni tener una estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, hay muchas cosas, y con eso voy a ir a la pregunta que hacía el diputado Romero, hay muchas cosas que nosotros hemos tenido que ir postergando en el tiempo de hacer, precisamente porque no tenemos el equipo suficiente para decir nos vamos a abocar a hacer una auditoría integral, por ejemplo, en ENAP, o vamos a hacer una auditoría integral en una municipalidad, o nos vamos a dedicar a más aspectos de una gestión. O sea, si usted se fija, señor presidente, por su intermedio a los diputados, en esta misma auditoría lo que hay es una muestra de proyectos. O sea, aquí se tomaron 4 proyectos de 41. Sinceramente, nosotros no sabemos qué pasó en los otros 37 proyectos, porque no fueron objeto del análisis. Para eso hubiésemos necesitado mayor capacidad auditora. Entonces, evidentemente, siempre hay una tensión con el Ejecutivo entre la gestión y la fiscalización que ejercemos nosotros, por cierto, y a nadie le gusta mucho que lo fiscalicen. Pero claramente, si tuviéramos un poquito más de holgura del punto de vista de poder destinar nuestros recursos a la fiscalización, obviamente que podríamos hacerlo de mejor manera y cubrir
estos aspectos que aquí se han planteado. Ahora, y yendo hacia el futuro y a las preguntas que hacía el diputado Romero por su intermedio, presidente, nosotros ya estamos en etapa de preinforme, quiere decir que ya se le formularon las observaciones a la empresa respecto de las denuncias que hizo el diputado, el señor Gutiérrez, y el mismo diputado Romero. Es decir, hemos avanzado en esas dos auditorías y esperamos tener próximamente los resultados, incluso que lleguen antes de que la comisión pueda haber terminado con su mandato. Por lo tanto, eso se ha hecho. Lo que pasa es que por la regulación el preinforme sigue siendo reservado, porque evidentemente, por debido proceso, la empresa o cualquier fiscalizado tiene derecho a plantear sus descargos frente a la observación que ha hecho la Contraloría. Y respecto del uso del logo institucional, también es algo hacia el futuro, nosotros hemos programado para la última parte de este año una fiscalización respecto del cambio de imagen corporativa y, por lo tanto, de los recursos que están allí involucrados. Entonces, la verdad que creo que el cambio orgánico en la Contraloría ha dado resultado, porque estamos muy activos respecto de las empresas públicas y muy activos respecto de esta empresa en particular, por los ingentes recursos que comporta. Pero evidentemente también las cosas se van haciendo un poco de acuerdo a los recursos que la propia Contraloría tiene. Entonces, dicho eso, quisiera ahora, sí, señor presidente, si me permite darle la palabra a la subcontralora para que ella pueda explayarse respecto a las otras preguntas. Gracias. Gracias, señor Contralor. Por favor. Por su intermedio, señor presidente, en relación a distintas preguntas que se formularon respecto del informe de auditoría que dice en relación con si la venta y posterior arriendo de estos inmuebles de la sede corporativa se ajustaron a las normas de austeridad, al principio de probidad, si el 46% más, que significa pagar las rentas de arrendamiento por un plazo de 15 años en relación al precio que se obtuvo con la venta, no me es posible decir si se ajusta o no a priori. Lo que la Contraloría dijo es que había falta de antecedentes de respaldo. Y esta es una decisión discrecional de la autoridad, es una decisión de mérito que la autoridad debe tomar. Pero lo que la Contraloría observó es que no había sido debidamente fundada. No se logró acreditar que fuese efectivamente conveniente para la empresa vender este inmueble y que la compra era más conveniente a sus intereses y al patrimonio público. Por ello, se han pedido más antecedentes y ello va a ser objeto del informe de seguimiento, donde esperamos contar con mayores antecedentes que nos permitan esclarecer este punto, pero en relación a la fundamentación de la decisión, porque Contraloría no puede pronunciarse respecto del mérito de ella. En cuanto a la responsabilidad de sus directivos, los directivos y demás integrantes de la empresa no tienen responsabilidad administrativa, se rigen por las normas de responsabilidad de los integrantes de las sociedades anónimas, pero sí tienen causales de término de expulsión del directorio por normas que dicen relación con la falta de la probidad. Contraloría lo que puede hacer es disponer una investigación respecto de esas conductas y proponer una sanción al directorio, pero no tiene la facultad de aplicarla. Y con respecto a los demás integrantes de ENAP que no son directores, puede proponer que se haga una investigación a fin de determinar eventuales infracciones al ordenamiento jurídico y dentro de ellos, por cierto, al deber de cuidado del patrimonio público. En cuanto a la fuerza vinculante del informe, los informes de auditoría sí son vinculantes para los órganos auditados, pero debemos recordar que todavía nos falta el informe de seguimiento para poder determinar en concreto cuáles son las medidas y conclusiones a las cuales se va a arribar. Muchas gracias, señor presidente. Perdone, ese informe de seguimiento, ¿qué plazos estimados existen? Para verlo si está en consonancia con los plazos de esta comisión. Los antecedentes ya fueron aportados por la empresa, por lo tanto esperamos que en un corto plazo podamos contar con el informe de seguimiento. Diputada Osantón, después el diputado Sangüesa. Presidente, gracias por su intermedio. Me queda claro que no son vinculantes, o sea, es vinculante,
pero por otro lado no se puede sancionar, ¿no es cierto? Directamente. Entonces ahí, eso quiero saber, ¿cómo se puede llegar a sancionar? Porque usted me dice que justamente directamente, pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Qué pasa con el punto 4? Dice que no fue posible comprobar el cumplimiento de la jornada laboral. O sea, se rigen bajo el Código del Trabajo, pero ¿cómo puede ser que una empresa de esta envergadura no sea posible comprobar el cumplimiento de la jornada laboral? Realmente me gustaría saber qué explicación se le puede dar eso a esta altura del siglo, digamos, ¿ah? Dada la importancia que tiene un tema tan importante en una empresa como es ENAP. Muchas gracias, presidente. Sangüesa y después el diputado Romero. Lo que pasa es que, viendo los estados de resultados integrales, tiene cierto, hay una oscilación que es más o menos razonable entre el 2013 y el 2016. Hay un cambio bastante brutal al 2017. Entonces, yo no sé si dentro de las auditorías hay una explicación a esta situación. Romero. Gracias, presidente. O a la señora Contralora, subcontralora, perdón. No sé si no estaba poniendo atención, no entendí o no me respondieron. ¿Qué plazo tiene las personas que ocuparon un cargo importante como este? Responsabilidad administrativa. No escuché la respuesta o no la entendí. Gracias. Señora subcontralora, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente. En cuanto al deber de declarar eventuales conflictos de intereses, sí tenía la obligación la exdirectora de declararlo, así lo constató Contraloría, por cuanto ello emana del cumplimiento de las normas de probidad administrativa que le son aplicables conforme a la Ley de Bases Generales de la Administración y además porque así, está establecido en sus propios normativa interna. La corporación tiene un estatuto de conflictos de intereses y un código de ética aprobado por esa misma empresa y que obliga a declarar estos intereses expresamente. Estos son los antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que están en este momento conociendo la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. En cuanto al control horario, la razón que se señaló por la empresa es que no tenían un sistema de control adecuado, que el sistema de control era muy antiguo y que no permitía efectivamente controlar, que eran un sistema de tarjetones con el cual no era posible comprobar efectivamente y que además, no sé si eran tarjetones o tarjetas, pero que con ellas se podían abrir puertas y ocupar para otros fines. Entonces era un desorden tremendo, porque al abrir otras puertas no se sabía si habían entrado o salido del lugar de trabajo. Pero ese sistema ya fue reemplazado. Ahora, para poder determinar el efectivo cumplimiento de la jornada de trabajo, se han pedido antecedentes y esperamos poder analizarlos ahora en el informe de seguimiento. Señor presidente, ¿puedo decir algo? Gracias, señor presidente. ¿Sabe? Yo quería plantear aquí a la comisión respecto del control de la jornada de trabajo. Una de las comisiones donde me ha tocado participar ha sido el de las listas de espera, ¿ya? Y uno de los casos exitosos de eliminación de listas de espera ha sido donde los directores de los hospitales han logrado implantar el sistema de control biométrico, que parece una cosa tan evidente, pero que en realidad en la administración del Estado no es la regla general. Entonces, desgraciadamente, a pesar de que la tecnología existe, los mecanismos de control existen absolutamente, todavía hay una gran resistencia cultural al control, podríamos decir ya tecnológico, del cumplimiento de la jornada de trabajo. Entonces, la verdad que este es un problema que tenemos ya en el Estado en su conjunto, no necesariamente en este claro, mal de muchos, ya sabemos qué sigue después, pero en el fondo yo creo que también hay que ponerlo de manifiesto de que no es el único caso que tenemos en esta materia. Eso, señor presidente.
Por su intermedio, señor presidente, en cuanto a la pregunta de la responsabilidad, no tienen responsabilidad administrativa. Claro, tienen la de los directores de las sociedades anónimas, tienen una eventual responsabilidad civil, penal, pero no tienen responsabilidad administrativa. Pero los ejecutivos... No tienen responsabilidad administrativa. Sí, son trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. La Contraloría, como señalé anteriormente, puede disponer sumarios respecto de los directorios o investigaciones que se asimilan a los sumarios y puede proponer la sanción a ser aplicada por el mismo directorio, pero no tienen responsabilidad administrativa propiamente tal. Ahora voy a formular un par de preguntas. ¿Ah, quedaban? Ah, la del diputado Sangüesa queda. ¿Cómo se explica la lámina referente a la situación financiera de ENAP? Esta baja se puede explicar en razón de las inversiones que ha hecho estos años de baja la empresa, que dice en relación con inversiones tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. A nivel extranjero, por ejemplo, tiene inversiones en Argentina, en Ecuador y en Egipto. Y a nivel nacional, la compra de una empresa en la 8ª región, una empresa eléctrica en la 8ª región, entre otras razones. Se puede deber a ello. Bien. Yo quería primero una pregunta de orden general. En empresas de esta envergadura, el tema de las inversiones y el endeudamiento son temas complejos de analizar y evaluar, ya que hay endeudamientos que son o pueden ser virtuosos y hay endeudamientos que son malignos. Y en este caso, yo entiendo que está dentro del ámbito de la Contraloría llamar la atención de los órganos pertinentes cuando un proceso de endeudamiento está poniendo en peligro el patrimonio, la viabilidad de esa empresa. Y en esa perspectiva me gustaría saber de parte de la Contraloría si el análisis de estos últimos años respecto al endeudamiento, a la situación patrimonial de la empresa y al estado de resultados, ustedes lo juzgan como una situación delicada, como una situación normal, y si han llamado la atención de los órganos del Estado respecto a esta situación en el caso que ameritara aquello. Enseguida, en el informe final de la Contraloría del 30 de enero, se hace mención a ciertos aspectos que fueron detectados y registrados en este informe, y se señala, por ejemplo, en el capítulo 2, examen de la materia auditada, plan de inversiones de ENAP. Ustedes aquí lo señalaron en las láminas, pero la entidad, ustedes señalan que la entidad, en este caso ENAP, deberá remitir los antecedentes que expliquen si estas facturas son consistentes o no en un plazo de 60 días. Y por lo que entiendo, este sigue siendo todavía un tema que no está enteramente. Entonces, ¿cómo podrían explicar que ya han transcurrido un plazo significativo y todavía este tema se mantiene, digamos, y lo mismo respecto a el numeral 2.3, también respecto al plan de inversiones de ENAP, la empresa pública deberá remitir los argumentos que fundamenten el respaldo del procedimiento de acuerdo a lo aplicado a la factura de compra en un plazo de 60 días hábiles.
también ese plazo estaría, entiendo yo, sobrepasado y todavía no estaría zanjado. Yo no sé si ha habido envío de información y retroalimentación o hay derechamente una falta en el cumplimiento de los plazos. Señor presidente, en cuanto a la última consulta respecto del envío de los antecedentes, efectivamente se estableció un plazo de 60 días y han habido solicitudes complementarias. Los antecedentes no siempre llegan de una vez, se han ido completando, ha sido necesario pedir algunos otros adicionales y en este momento estamos en la etapa del informe de seguimiento, por lo que esperamos tener muy prontamente dicho resultado. Así que está aún dentro del proceso normal. El envío era dentro de los 60 días, pero ahora nosotros estamos en análisis de esa documentación. Señor presidente, el presupuesto de ENAP, pero en realidad esto es válido para todas las empresas públicas, no es un presupuesto que esté en la ley de presupuestos, es un presupuesto que se aprueba por un decreto, que en este caso es un decreto exento, y el plan de inversiones también, por lo tanto, no pasa por la revisión previa de la Contraloría. Y para la Contraloría, si pasase, o sea, el análisis, por ejemplo, de si una inversión es adecuada o no, correcta o no, más allá del análisis de la legalidad, puede ser muy complicado, porque en el fondo son decisiones de negocios que rayan mucho, en realidad no rayan, son todas aquellas decisiones más bien de la política o decisiones de mérito de la propia empresa. Entonces, en ese sentido, analizar ese tipo de decisiones para la Contraloría, más bien es mejor analizarlas una vez que se han adoptado y ver si están fundadas y se han producido los efectos que se esperaban cuando se adoptó la decisión. Es decir, la Contraloría no puede cuestionar que una empresa diga va a hacer tal o cual inversión, pero si decide hacerlo, tiene que velar porque eso efectivamente se haya hecho y que haya tenido, o analizar si tuvo los resultados que se esperaban. Y en el día a día, ese control lo realizan normalmente, no solo el control interno, como dijo la subcontralora, sino que también el control que realizan las auditoras externas. Es decir, todas las empresas del Estado están sometidas al control de auditores externos que son obviamente contratados, en grandes empresas normalmente que se dedican a la auditoría financiera. La auditoría financiera en el sector público está recién aplicándose en régimen a partir del año 2019, a través de la Contraloría, lo cual no excluye, en todo caso, la intervención de las empresas auditoras externas. Por lo tanto, la viabilidad y el endeudamiento de la empresa habría que, para poder responder derechamente a esa pregunta, habría que verlo a partir del análisis que ha hecho la auditora externa de ENAP, en este caso. Señor Contralor, yo entiendo también que el Ministerio de Hacienda, al tener que aprobar cada uno de estos endeudamientos, también tiene la obligación de tener un control ex post en la ejecución de las inversiones que motivaron o justificaron esa inversión. Podríamos decir que el Ministerio de Hacienda en este caso es una instancia fiscalizadora, no en el sentido de la gestión. Señor presidente, sí, yo creo que a la administración activa es a la cual le corresponde evaluar el resultado de sus proyectos y programas. Creo que es algo esencial para saber si un programa dio buenos o malos resultados y si es conveniente seguir con esos programas o no. Por otra parte, en cuanto al plan de inversiones, también yo creo que es conveniente recordar que el plan de inversiones requiere, además de ser aprobado por una identificación presupuestaria especial, un decreto especial del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, requiere un documento interno de la Administración que es una rentabilidad económica social respecto del proyecto. O sea, cuánto me cuesta el proyecto y cuáles son los beneficios que el proyecto me otorga. Rentabilidad social y económica. Y esa misión corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, entre otros órganos. Así que ellos también están llamados a evaluar estos proyectos de inversión. Diputado Romero. Presidente, como nos quedan unos minutos, me voy a desahogar. Tengo sentimientos encontrados, de verdad. Cuando escucho que los ejecutivos no tienen responsabilidad administrativa, cuando prácticamente no se le puede enjuiciar
ni van a responder bajo ninguna figura. Cuando veo mi región hoy día que las comunas de Concepción, Chaguayante, San Pedro, Talcahuano, Hualpén, Coronel, Lota, Curanilahue, los alcaldes con los vecinos de los programas de Proempleo están protestando porque no hay plata para mantener los programas. Porque no hay plata y si alguien fallece o lo despiden o se enferma, se va y no se repone. O sea, cuando se va la dueña de casa, normalmente las mujeres son las que mantienen los hogares, el hijo o la nuera no puede reponer o sustituir o reemplazar a la dueña de casa porque no hay plata. Cuando yo escucho acá de las inversiones, si esto estuviera en el ámbito privado, el gerente de la empresa estaría demandado, estaría preso y tendría que devolver los recursos. Pero aquí me doy cuenta que estamos perdiendo el tiempo, porque con la respuesta que escucho no vamos a llegar a nada. Los ejecutivos anteriores, los que vengan, los nombrados por este gobierno, los gobiernos que vengan, o sea, al que nombran director de una empresa del Estado, se gana el quino, el loto, la polla gol, sin jugarla. O sea, se puede llevar la empresa para la casa, porque no hay responsabilidad administrativa. Qué triste, pues. ¿Qué quiere que le diga? No es responsabilidad de usted, es cierto. A lo mejor es responsabilidad de nosotros, los parlamentarios. Pero cuando veo parlamentarios que justifican lo injustificable, que defienden lo indefendible, ahora entiendo cómo está nuestro país, pues. Se lo están robando todo. Y si me quieren demandar a alguien mañana, demándenme, por favor. Y si tengo que ir preso, no me quiero victimizar, pero me iría con gusto. Cuando uno ve la necesidad, señor Contralor, señora Subcontralora, yo fui alcalde de Coronel, una comuna de 120.000 habitantes, con mucha pobreza, con mucha necesidad. Cuando hoy día esa gente tuvo que salir a protestar para que el gobierno, mi gobierno, no siga rebajando los cupos porque no hay plata. Cuando nos enteramos que para que siga funcionando Televisión Nacional se tienen que inyectar $100 millones al año y se inyectan. Cuando aquí en ENAP desaparecen 5.000 millones y se justifica. Cuando en Carabineros se roban 30.000 millones y no pasa nada. Cuando suma y sigue. Y yo venía con una ilusión diferente cuando asumí este cargo, que le doy gracias a Dios de ser diputado. Alguien me dijo, entraste a las ligas mayores, Leonida. Es cierto, pero las ligas mayores no se va dando cuenta de la pudredumbre que hay en nuestro país hoy día. Y nadie responde. Porque no es sano que un ejecutivo haga inversiones, entre comillas, vender un edificio, comprar otro, arrendar otro, más chico, más hacinado, que tienen que invertir 4.000 millones para alajarlo y dejarlo en las condiciones que ellos quieren, cuando hay miles de personas que viven en una rancha sin agua, sin luz, sin nada. Entonces, presidente, por su intermedio, de verdad que cada día me decepciono más de lo que está ocurriendo. Y yo insistí en esta comisión. Yo me la jugué. Me dijeron de todo. Muchos ni siquiera dieron la firma. Y yo me la jugué porque de verdad quería llegar a que el país tomara conocimiento de lo que estaba pasando con la plata y todo. Les quiero contar, señor Contralor y Subcontralora, cuando este loco, alcalde ayer, después candidato, decía que en ENAP está ocurriendo esto, me decían mucho, pero ¿para qué te preocupáis, Leonida, si es una empresa privada que se la robe, haga lo que quiera? Pero cuando yo le explicaba que era una empresa del Estado, no la podían creer. No la podían creer. Por eso tengo sentimientos encontrados, señor Contralor y señora Subcontralora. Yo llegué con una esperanza y una visión distinta. Y me voy cada día más decepcionado. Pero, señor Contralor, delante le hice dos preguntas. O sea, le comenté qué pasaba con dos denuncias. Y aquí está con nosotros René Tavilo, que producto de una denuncia que él hizo, yo empecé a tomar conocimiento y empecé a averiguar y me empezaron a llegar antecedentes. Usted nos respondió, señor Contralor, qué pasó con la denuncia formal a la Contraloría que hizo hace algún tiempo atrás también don René Tavilo. ¿Eso está en investigación? ¿Qué ocurre con eso? Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. No. Sí, por favor, señor Contralor. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente los antecedentes que se aportaron en esa denuncia que señala el diputado por su intermedio, presidente, están en una investigación que esperamos concluir durante este año. Hay dos auditorías que están en este momento en curso, ya con preinforme, y hay otra tercera que está respecto del uso de imagen corporativa que está programada, está planificada. Los antecedentes que señala el señor diputado por su intermedio, presidente, están puestos en una de esas dos investigaciones que esperamos que concluyan próximamente. Eso es lo que le puedo señalar. Gracias. La diputada Loreto Carabajal y después la diputada Santón. Gracias, presidente. Pedir excusa porque tengo a la misma hora otra comisión investigadora. Lamentablemente no puede estar desde el inicio, pero tal vez haciendo también un poco de reflexión con lo que sea el diputado Leonidas Romero. Si bien la Contraloría no tiene, por supuesto, la facultad ni las competencias para prever los delitos, sí tiene un control de calidad que yo creo que hay que asumir en esta comisión y en el país, que han hecho una excelente labor. Porque gracias a ese rol proactivo hoy día tenemos conocimiento de muchas de aquellas cosas que estaban subocultas, invisibilizadas y que todos creíamos que lo estábamos haciendo regio a nivel de probidad, a nivel de todas las instituciones. Mi pregunta, y tal vez desde esa reflexión, señor Contralor, señora subcontralora, uno siempre estima y necesita que, de acuerdo a las realidades que nos golpean todos los días, particularmente en materia de instituciones públicas, debiera haber una revisión cada cierto tiempo de cómo se están haciendo las cosas, por decirlo de manera muy coloquial. Frente a eso, y ustedes lo que han recogido, a mí me tocó estar en la investigadora, por ejemplo, de las pensiones, hoy día la adquisición en materia de Fuerzas Armadas, suma y sigue. La creación en el Congreso de comisión investigadora obedece a esos cuestionamientos y en eso creo que algo nosotros podemos hacer, por lo menos, por su intermedio, presidente, colega, visibilizar que estos temas no queden en el tapete como históricamente en ocasiones ocurría. Entonces, dicho esto, señor Contralor, uno se preguntaría, y le vuelvo a reiterar, ¿en qué nivel de corrupción frente al universo latinoamericano, para no irme tan lejos, Chile estamos parados hoy día? ¿Cuáles son los principios rectores que debiéramos nosotros asumir? Porque también tenemos un rol y tenemos una corresponsabilidad en esto, si nuestro rol también es fiscalizador. Debiéramos nosotros tener a la vista para poder generar no solo sanciones, que es lo que proponemos y se busque probablemente, como dice el colega, queden en la nada, sino que también respecto a lo que podemos prever hacia el futuro. O sea, mi pregunta, otra vez reitero, es decirle cuáles son los básicos, los elementales que nosotros como Cámara y como, en este caso, fiscalizadores tenemos que tener a la vista, porque también yo me pongo en el papel de decir, así como está la norma de hoy día y las competencias y los límites que tiene, no va a ser muy posible cambiarlo. Aquí hay una comisión que se creó en el gobierno anterior con la presidenta Bachelet de probidad, etcétera, etcétera, donde hubo recomendaciones. ¿Cuántas de esas recomendaciones hoy día están adoptadas y cuántas en realidad se pueden cambiar para que efectivamente nosotros tengamos un control no ex post, sino que también preventivo, actual, ojalá mucho más efectivo de parte de la Cámara? Y por cierto, dicho sea de paso, también a lo mejor habría que mirar desde nuestra institución como Cámara de Diputados cuál es la efectividad de estas comisiones investigadoras, más allá de proponer y hacer cosas, tal vez modificaciones concretas en materia de ley y materia de probidad. Eso, gracias, presidente. Diputada Carvajal, diputada Osandón, después el diputado González. Muchas gracias, presidente. Bueno, contarle a los demás colegas que venimos terminando también de una comisión investigadora. Una comisión investigadora que se centró en aquellos programas mal evaluados, ¿ya? Programas que son elegidos por una comisión o porque alguien de la Cámara o del Senado
bueno, yo no conozco muy bien el sistema, pero pide que se evalúen porque puede existir alguna sospecha, ¿no es cierto?, de que no está funcionando, no está llegando a lo que se pretendía cuando ese programa se evalúa. Es la DIPRES y el Ministerio del Desarrollo Social, de acuerdo a que sea social o no social, quien evalúa, pero una cantidad muy pequeñita de los programas. También aludiendo a que no tienen presupuesto para evaluar la gran cantidad de programas no sociales y sociales que existen hoy en día. Es realmente preocupante, porque eso puede ser un desangramiento, un país que anda buscando la chaucha por todos lados para salir adelante. Tenemos tal vez muchos programas que no son evaluados y que probablemente hoy día no tienen ni una rentabilidad ni social ni económica. Y aquí me parece que es más complicado todavía, porque aquí hay un modelo de negocio detrás. Aquí no hay un programa social o no social que está siendo diseñado por ENAP cuando toma decisiones económicas, sino que está respondiendo a un modelo de negocio, que como bien dijo el Contralor, luego ustedes pueden analizar si consiguió el fin perseguido o no. La verdad que es tremendamente preocupante. Y doblemente preocupante, y ahí me cuelgo a las palabras de mi colega Romero, cuando no hay una responsabilidad administrativa. Es como, tal vez ahí tenemos nosotros como diputados una tarea que hacer. Aquí tal vez tenemos que hacer un cambio legal donde sí exista una responsabilidad administrativa, porque es bien fácil saber que no existe, entonces tengo bastante más facultad, no sacamos nada contra él, tal vez al señor Tongman acá porque va a ser solo conversar, pero no vamos a poder llegar a aplicar ninguna responsabilidad. Dicho esto, yo también le cuento, no sé si tiene mucho que ver, pero mi primer proyecto que yo ingresé es justamente aquella autoridad que haga un mal uso de las plata del Estado, tenga que tener el día de mañana, a través de un cambio del Código Penal, una responsabilidad. No puede ser que hoy en día tenemos alcaldes, federaciones deportivas, que hacen lo que se les ocurra con la plata de todos los chilenos y no tienen ningún tipo de sanción. La única sanción muchas veces es una anotación, una amonestación. Pero a diferencia de otros países que se van directo a la cárcel, aquí nadie se va a la cárcel. Ya no estamos hablando del de cuello y corbata, ¿no?, que también a veces es casi una vergüenza, pero efectivamente mi primer proyecto de ley, justamente espero que avance, va en esa dirección. La persona que haga mal uso del erario del Estado, del presupuesto de todos los chilenos, tiene que tener una sanción mayor para que sea que cambie, porque hoy en día cada uno hace lo que quiere porque sabe que no tiene ninguna responsabilidad, hoy en día con tal vez una pena de cárcel. Así que yo se los cuento a mis colegas para que sepan, a ver si podemos en conjunto, porque es francamente preocupante, primero que todo, la falta de presupuesto para hacer las evaluaciones de los proyectos. En el caso de nuestra comisión investigadora fueron, creo que solo 53 proyectos de una cantidad, de un universo infinito. Y para qué decir, no hay ningún proyecto de tipo social que esté siendo evaluado, ninguno, que son mucho más que los proyectos que estamos evaluando. A mí me da la sensación que tal vez estamos perdiendo muchísima plata como Estado. Yo no lo puedo decir porque no hay nadie que me pueda decir que la cantidad de proyectos hoy día que están siendo ejecutados están teniendo una rentabilidad social para el país y sería estupendo. Pero veo que nadie tiene la facultad, ni la capacidad, ni la Contraloría, ni los mismos ministerios de la DIPRES, ni el Ministerio de Desarrollo Social, no tienen el personal para auditar todos los problemas que existen. Entonces estamos siendo irresponsables tal vez, porque tal vez estamos tirando una cantidad infinita de proyectos a la calle y sin ninguna, ni FOSIS, nadie evalúa. Evalúan un año después, pero los programas que realmente producen impacto social son aquellos que se evalúan al segundo, al tercer año o al cuarto año, donde realmente se sabe si efectivamente están siendo efectivos. Así que es casi también como un poco un desahogo, pero realmente entendemos, y a mí al menos me queda muy claro la posición hoy día de Contraloría, pero no sé si a ustedes les parece que nosotros tal vez deberíamos abogar que exista una responsabilidad administrativa en este caso, porque si no, ¿cómo paramos esta ola de malas decisiones que se van tomando cuando no existe ninguna responsabilidad mayor? No así en las empresas privadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Félix González.
Gracias, presidente. Bueno, no hay responsabilidad administrativa, pero sí existe la responsabilidad penal y civil. Así que es del todo razonable que sigamos adelante con esta comisión investigadora, sobre todo si hay sobreprecios. Y si se va a investigar, por ejemplo, el cambio de la imagen corporativa, decirle también a través del suyo, presidente, al señor Contralor y la señora subcontralora, que la actual administración no fue capaz de responder si había sobreprecio o no había sobreprecio en esa operación. Eso fue en la sesión anterior. Yo quisiera, ya que el diputado Romero tomó minutos para desahogarse, presidente, quisiera hacer algo un poco más constructivo, de poder también agradecerle al equipo de la Contraloría, porque es un equipo, ¿no?, que lo que están haciendo con Codelco, el mostrar también independencia. Creo que le hace bien al país que la Contraloría muestre independencia, considerando también que el ex Contralor terminó en el comando de Piñera, ¿eh? Y agradezco también el enfoque. Creo que pudiéramos pedirle al Contralor que nos colabore en ese enfoque de que la Contraloría colabora con la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, y pedirle también tal vez que nos oriente a cuál es la actitud de la Cámara de Diputados en ese sentido, hacia la relación con la Contraloría. ¿Y por qué digo esto y por qué hago mención también libremente, haciendo uso del fuero que tengo en esta comisión, para poder hablar y decir las cosas tal cual ocurren? El ex Contralor, o la Contraloría, fiscaliza al Ejecutivo, ¿eh? Y el ex Contralor fiscalizó un gobierno del cual luego es jefe de campaña. No jefe de campaña, pero él estuvo en el comando y participó en una campaña sobre una presidencia, habiendo sido además colega del ex ministro del Interior. Entonces creo que quiero darme esta licencia de poder decir que hoy día tenemos una Contraloría que da confianza, ¿eh?, en la independencia con la que actúa, y también que es innovativa. Quiero aprovechar la oportunidad de poder felicitar a la relación que están teniendo con los ciudadanos, porque las materias de Contraloría son súper duras. Sin embargo, muchas veces nos enteramos con infografías de Contralorito, ¿cierto? Nos informamos muy fácilmente de cuestiones que son súper complejas, y luego, bueno, los que tenemos alguna formación en la Facultad de Derecho, habiendo estudiado Administración Pública, no es un poco más fácil, pero en general no es fácil. Y como ecologista también felicitarlo porque está imprimiendo en papel reciclado por ambas caras, reconociendo también que en este país, que es de papel, que es adicto al papel, es difícil que la Contraloría se deshaga el papel, ¿eh? Pero quiero felicitarlo. Y para darle utilidad también a mi intervención, yo quisiera poder plantear en esta comisión que pudiéramos insumar a la Contraloría de las otras materias que sería interesante que la Contraloría pudiera investigar, porque han aparecido otros antecedentes, sobre todo los que entregaron los sindicatos, que es necesario poder hacer una investigación, y cuando la Contraloría se apersona dentro de ENAP, se le abran las puertas y se les tiene que abrir los archivadores. No sé si eso va a ocurrir si alguno de nosotros va en términos personales allá, ¿sí? No sé, creo que también esa herramienta que tiene la Contraloría de poder revisar los antecedentes con mayor facilidad, pudiéramos nosotros también no simplemente terminar en un informe que se vota en la sala, sino que también poder alimentar la investigación que está haciendo la Contraloría. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sobre este último punto vamos a tener que ver si le cabe a la comisión investigadora sugerir temas a la Contraloría, o si tenemos que hacerlo, digamos, en el ejercicio fiscalizador como parlamentario, ¿eh? Ahí yo tengo alguna duda reglamentaria, digamos. No sé qué piensa, secretario, usted. No sería la primera vez. Normalmente todos los informes de comisión investigadora hacen sugerencias a la Contraloría y viceversa. O sea, es una alimentación legal mutua. No, pero relativo a temas que no son el objeto de la comisión. No, o sea, como
no como observaciones, como tampoco recomendaciones, pero sí con un intercambio de sugerencias. Sugerencia es la palabra que se usa. Se ha hecho, sí. ¿Y los antecedentes? No, se pone en las conclusiones, se pone un capítulo de sugerencia y es posible, sin entrar en análisis de fondo, hacer sugerencias casi con los títulos, pero no entrar al fondo en cosas que no tienen que ver con el mandato, pero sí en sugerencias, sí se ha hecho. Lo vamos a revisar entonces colectivamente en sesiones futuras. Muy bien, señor Contralor, señora Subcontralora, muy agradecidos por la buena disposición, por todos los antecedentes que aportaron y a lo mejor podría ser... Sí, inmediatamente. Tal vez podría ser necesario invitarlos nuevamente una vez que esté el informe definitivo. Diputada Carvajal. Solo entre paréntesis, sumarme a las felicitaciones que se han hecho por el reciclaje del papel y al mismo tiempo felicitar al Contralor porque acabamos hace un par de semanas de instalar la nueva región de Ñuble, donde tiene una dependencia de la Contraloría Regional, donde estuvo el Contralor, en donde además se reciclaron todo el mobiliario. Por tanto, esta no es una acción particular respecto a esto. Hay suma, ¿cómo se dice ahí? Suma buen uso, que sería algo que pudieran también copiar o de cierta manera replicar todos los servicios públicos. Así que muchas felicitaciones al Contralor y Subcontralor. Aporta de la discusión. Además porque tienen cuota de género también. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.